Hola y bienvenidos a Dinis Guarda, el programa de podcast de YouTube impulsado por citiesabc.com, businessabc.net, contomia.ai y sportsabc.org. Y estamos aquí continuando con el perfil de personalidades fantásticas de los negocios y la tecnología, los pensadores y los cambios que están haciendo, yo diría, una mejor narrativa para el mundo en el que vivimos. Y especialmente hoy en día es más importante que nunca. Así que hoy estoy bastante emocionado de presentar en nuestra serie. Es uno que de hecho he estado estudiando desde hace un tiempo y estaba muy, diría yo, bastante emocionado porque toca, diría, casi todas mis pasiones, pero las mezcla de muchas maneras diferentes. Le doy la bienvenida a nuestra serie Anders Inset. Y Anders es una personalidad que no puedes encasillar, digámoslo así, porque es filósofo, autor de bestsellers, inversionista en tecnología avanzada y también tecnólogo. Además de ser filósofo y autor de bestsellers, ha investigado temas que ahora abordamos y que cobran relevancia, especialmente al entrar en la inteligencia artificial. Así que Anders es de Noruega, vive en Alemania y algunos de sus libros más vendidos en la lista de Spiegel incluyen La economía cuántica, Salvar al Mensch con capitalismo humanista, 2020 Conocimiento salvaje, Cómo pensar la revolución, 2017 Denken, 2021 y Filosofía en el trabajo, 2022. Y su libro más reciente, El Código Vikingo, el arte y la ciencia del éxito noruego, se lanzó en 2024 y tiene un nuevo libro que saldrá en enero de 2025. Así que también es una personalidad prolífica. Además de ser escritor, líder de pensamiento y filósofo, él fundó y dirige Nordisk Group, firma de capital de riesgo y consultoría creada en 2022, enfocada en ayudar a empresas tecnológicas a escalar. Norsi invierte en empresas tecnológicas desde la etapa semilla hasta capital de riesgo para impulsar el progreso humano y conectarlas con tomadores de decisiones, capitalistas de riesgo y firmas de capital privado. Él es el iniciador de numerosos proyectos como la Alianza de Economía Cuántica y también es socio fundador e inversionista en el Instituto Global de Liderazgo y Tecnología, Instituto Global de Liderazgo y Tecnología, que ofrece programas educativos para empresas e individuos, promoviendo la colaboración, el diálogo y la co-creación para impulsar el liderazgo en el mundo moderno. Podríamos elegir muchas opciones distintas. También quiero destacar el trabajo donde él se desempeña como asesor SENI e inversionista en Terra Quantum AG, una empresa suiza de tecnología avanzada que es líder en tecnologías cuánticas, impulsando la innovación y lo que se llama la segunda revolución cuántica. Hay mucho más que podría mencionar, ¿no? Pondremos la biografía aquí, pero le doy la bienvenida a Anders, a nuestra serie. Estoy bastante emocionado y también tratando de explorar todas las áreas de tu personalidad. Dinis, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar contigo. Así que creo que definitivamente eres alguien a quien no podemos encasillar y tienes muchas áreas diferentes. Y yo diría que alguien que es un capitalista de riesgo, tienes que ser un pensador, pero ser filósofo, autor y tecnólogo son cosas que no muchas personas tienen y hay un par de excepciones fantásticas, pero tú eres una de ellas. Quisiera, primero que nada, desde Noruega para el mundo y mencionar algunas de tus actividades. Si pudieras darme un poco de tu historia, pero empezando un poco desde la infancia. Siempre me gusta ir a un momento, al menos en la infancia. Claro, depende de a dónde quieras ir y si de niño imaginabas estar donde estás ahora. Sí, crecí en un pueblo bastante pequeño en Noruega y creo que tenía unos 12 años cuando le dije a mi papá que nunca trabajaría para alguien más. Siempre quise crear mis propias cosas y me di cuenta de que me interesaba mucho construir varias cosas. Y obviamente lo que me motivaba en ese entonces es a lo que he regresado ahora con la filosofía y mi trabajo reciente, el impulso hacia nuevas experiencias, aprender, la experiencia de aprender. Creo que es una de las cosas más importantes que de alguna manera perdemos cuando caemos en ese reaccionarismo de la sociedad actual. Creamos una red social donde tenemos pulgares arriba, pulgares abajo, y la reacción instantánea lleva a la gratificación. Y es una sociedad de optimización. Hemos maximizado el arte de tener la razón. Es tu opinión, mi opinión, una forma muy binaria de pensar. Yo nunca vi el mundo como algo estático o binario. Así lo he visto estos años. Lo definí como homodinamismo, el dinamismo de la vida, que no existe el equilibrio.
Hay una lucha hacia lo que yo llamo equilibrio dinámico, pero incluso en mi infancia parecía que esa curiosidad me impulsaba hacia el progreso y hacia nuevas experiencias, y siempre me devolvía algo cuando me daba cuenta de que había aprendido algo. Aprender siempre fue un pilar en mi infancia. Practiqué mucho deporte. Fui un atleta profesional y practiqué varios deportes mientras crecía en Noruega. Tuve una juventud muy activa. Sentía curiosidad por leer libros, pero también me interesaban mucho varios tipos de deportes. Llevábamos esa vida noruega: ponte ropa, sal y mantente activo. Gran parte es tomar la iniciativa y tener autonomía. Crecí en una familia muy estable y eventualmente me mudé a Estados Unidos, me gradué allá de la preparatoria y luego regresé a Noruega y comencé a estudiar mercadotecnia, de hecho. Y me tomé un año sabático después de Estados Unidos para ir a Alemania porque recibí una oferta de Alemania para jugar balonmano olímpico o en equipo. Y quería aprender el idioma alemán y leer filosofía alemana en su idioma original, captar los matices del idioma, la belleza de esas cosas que no podemos traducir. Así que eso me llevó a algunos de estos pensadores con los que nos hemos familiarizado mucho a través del estudio de los logros filosóficos a los que muchos autores o público de habla alemana han contribuido en varios aspectos de la filosofía. Y sí, además de mi carrera deportiva, desde joven me interesó crear empresas y me consideraba un capitalista de hueso colorado. Quería tener metas, prosperar y seguir adelante y simplemente intentar lograr más, lo cual al final resultó ser un camino muy agotador porque había dejado de lado ese aspecto de la experiencia, lo que luego me hizo regresar, vender mi empresa y empezar a escribir, pensar y experimentar ese progreso que tuve en mi infancia, volviendo a la base misma de lo que creo que es importante para vivir una vida activa, la parte de aprendizaje, de ser un ser humano o un mensch. Así que eso fue como un recorrido rápido por mi juventud, mi mudanza a Alemania y mi acercamiento a la filosofía, y también mezclé algunas partes de mi carrera en la respuesta a esa pregunta. Espero que eso te dé un buen punto de partida, Dinis. No, fantástico. Y realmente es bastante impresionante cómo lograste, primero que nada, tener un control total de tu vida y carrera, pero además empujar los límites entre la parte intelectual y la parte de negocios y tecnologías. Así que quiero, durante el punto de tu desarrollo, tu trabajo como filósofo, antes de profundizar en tus libros y las diferentes cosas que hiciste, ¿cómo lograste equilibrar estas diferentes partes? Normalmente la gente lo intenta, pero Alemania es una excepción, ya que muchos en negocios tienen doctorado, especialmente al avanzar en su carrera. Pero la economía alemana tiene muchas indirectas, digámoslo así. Pero ¿cómo logras o cómo lograste manejar este tipo de equilibrio entre el investigador, el filósofo, los tecnólogos y la parte empresarial? Porque creo que es una de las cosas que probablemente mucha gente que nos escucha. Claro, es una pregunta muy importante y en realidad nunca estudié, así que no tenía eso. Dije la ventaja de tener un doctorado o tener esa experiencia que te da credibilidad, pero también tenía la ventaja de no cargar con el peso de tener la categoría de ser un experto en un campo en particular. Creo que hoy vivimos en una era de generalistas. Tenemos acceso casi instantáneo y gratuito a un conocimiento infinito. Y a lo que regresamos hoy básicamente es al arte de pensar. Y creo que la filosofía para mí es una práctica de pensamiento. Así que si eres un pensador en tu época, significa que tienes una visión diferente sobre algunos de estos conceptos y puedes observar el mundo y luego pensar en cómo puedes aplicar eso a lo que llamamos realidad física. Así que para mí, mis pensamientos son importantes para llevarlos a la vida. Así que no fue tanto una lucha equilibrada. Para mí era más bien eliminar las cosas que no quería hacer. Así que tuve un camino en mi vida donde para mí era muy importante tener metas y visiones y tener esa finalidad. Como dijiste al principio, es difícil encasillarme. Y esto era muy importante para mí, no tener una categoría fija y estática, porque creo que eso es, y lo ves hoy con la inteligencia artificial. Si tienes algo que ya está dado, si piensas que eres, ya sabes, un practicante experimentado de algún arte, que has dominado algún arte, no estás terminado, pero ya estás hecho. Estás fuera, ya sabes. De la noche a la mañana puedes ser reemplazado por personas que atacan con tecnología.
Así que para mí siempre fue importante tener esa búsqueda hacia un equilibrio dinámico o ese camino de progreso. Así que se volvió mucho, ya sabes, en los últimos años me quedó claro que siempre estaba eliminando cosas que no formaban parte de mi camino sin compararme, ya sabes, como Miguel Ángel, que sacaba de la piedra la estatua de David. Y la estatua de David fue creada porque se eliminó todo lo que no formaba parte de David. Así que era como el arte en proceso de creación. Y veo la vida de cada individuo más o menos de esa manera. Es más una forma de pensar oriental, que el viaje es lo que hace que la vida valga la pena. Y lo que te desprendes o eliminas que no es parte de quien quieres llegar a ser, eso también es parte de tu viaje. Así que para mí eso nunca fue, o sea, obviamente si tienes muchas cosas pasando, tienes retos y manejo del tiempo y todo eso, pero no era una lucha tratar de equilibrar algo porque para mí nunca fue importante lograr algún tipo de equilibrio estático. Esto abre muchas preguntas y dimensiones, así que quiero abordar ese tema. Así que como filósofo, y sé que este es un mundo muy importante para ti y para tus libros como escritor, un poco sobre el proceso de escribir. Como mencionaste, no tienes educación convencional y has enfrentado varias cosas distintas. Entonces, ¿cómo empezaste a escribir y cómo construiste el cuerpo de trabajo que tienes como escritor y también como filósofo? Quiero abordar un par de conceptos, pero antes me gustaría saber más sobre la historia detrás de eso. Sí, para mí, y he llegado a valorar esa lucha en la que te sientas y no tienes nada. Para mí, escribir es pensar, es donde ordeno mis ideas y puedo corregirlas. Y muchas de las cosas sobre las que escribo y pienso no se manifiestan en él. A menudo vuelvo a lo que escribo tiempo después. Desarrollo, preparo y trabajo en muchos artículos y pensamientos. Así creo que es con todo lo demás en la vida. Primero que nada, tienes que presentarte, ¿verdad? No siempre hay días en los que puedas practicar un arte, lograr algo extraordinario, sentirte lleno de energía y en estado de flujo donde todo salga bien. Pero creo que el dominio de un arte o el progreso, no solo el dominio, sino incluso el simple progreso, viene de la disciplina de presentarte. Así que ya sabes, si te pones a hacerlo y quieres escribir, entonces no piensas en escribir un libro, simplemente empiezas a escribir. Y a veces eso es, ya sabes, algo que puede salir bastante bien rápidamente porque tienes acceso a la investigación y ya pensaste en lo que quieres decir. Otras veces, como en uno de los libros que escribí, terminé borrando toda la segunda parte del libro después de haberla escrito, eliminé todas las fuentes y todo, y empecé desde cero porque estaba moviendo las cosas y no estaba nada contento. Y esa frustración llevó a un inicio muy dinámico de la segunda parte del libro, lo cual obviamente retrasó el proceso casi un año. Pero fue como ese camino de aprendizaje de la escritura en sí misma. Así que creo que es muy importante, independientemente de las cosas que quieras hacer o que te gusten, también tiene que haber una parte estructural en la que simplemente te presentes y lo hagas. Creo que el progreso viene de hacer y de poner un esfuerzo motivado intrínsecamente, pero también viene de presentarte y dar lo mejor de ti, incluso si hay momentos de dificultad. Escribes 2 horas, aunque a veces no sea productivo. Es parte del proceso y eso es importante. Dedico tiempo diario a escribir porque, como dije, para mí escribir es pensar. Así que hagamos un paralelo y comencemos con el primer paralelo. Y la primera pregunta es, cuéntanos, antes que nada, sobre la parte de la escritura. Entonces, escribiste, como mencioné, 5 grandes libros que han recibido bastante atención. Probablemente iniciemos con economía cuántica y después abordemos el último o los 2 últimos, ya que uno es en 2024 y otro en 2025, pero un poco sobre la narrativa de tu carrera como escritor. Sí, empecé a escribir un sencillo libro de negocios, una guía para startups sobre cómo hacer negocios porque era un tema cercano para mí. Empecé a darme cuenta de que muchas de las preguntas filosóficas en las que había estado pensando de repente estaban en las mesas de los directores ejecutivos o líderes de todo el mundo, que muchas de estas preguntas filosóficas tenían implicaciones prácticas para los negocios. Así que para mí ese fue un punto inicial, cuando vendí mi empresa y empecé a pensar en la relación entre los negocios y la filosofía. Por eso dije, soy un filósofo de los negocios. Descubramos qué significa y unamos ambas disciplinas. Y luego escribí la economía cuántica, como mencionaste.
Y la economía cuántica, cuando la escribí, era básicamente una perspectiva de dónde estamos hoy en día con la inteligencia artificial. Fue escrita en 2018 en alemán y anticipó cómo llegaríamos a un punto donde la ciencia y la filosofía entrarían en una especie de baile dinámico, donde los conferencistas distinguidos de repente saldrán de las empresas y no de la academia, porque el dinero estará con las compañías tecnológicas exponenciales y ellas tendrán el talento y construirán los centros de investigación que antes solía tener la academia, donde se producían muchos artículos científicos. Así que, desde el punto de partida, hace 100 años, la base teórica de la teoría cuántica, nuestra física moderna, ahora se ha convertido en algo práctico, donde estamos viendo las implicaciones de esta teoría o de esta base de la física, cómo puede aplicarse a escenarios de la vida real o a los negocios. Así que fue una perspectiva sobre la tecnología cuántica. Fue un juego entre la filosofía y la ciencia. No fue muy profundo en un sentido científico porque no soy físico. Tuve el privilegio de trabajar con algunos de los más grandes físicos en los últimos años, pero para mí solo fue un punto de entrada antes del momento Generative Pre-trained Transformer checo y el auge de la inteligencia artificial para anticipar y observar cuáles podrían ser las implicaciones de tal desarrollo. Imaginé un periodo de 10 años de 2020 a 2030 en el que tendríamos ese progreso exponencial en estas tecnologías. Obviamente no preví una pandemia, no vi venir lo peor y tampoco vi la velocidad del cambio, que siempre es algo que sucede cuando presentas una tesis radical. En el momento de escribirla o decirla, la gente las considera radicales. En retrospectiva, fui demasiado conservador, así que no fui lo suficientemente audaz con esa predicción. Imaginé una sociedad similar a la actual durante la década de 2020 a 2030 y ese fue ese libro. Así que era una terminología, hablar de cuántica en 2018 en los medios principales y en los negocios no era muy común. Y relacionar eso con la economía obviamente era algo que los científicos y físicos no veían con buenos ojos. Por eso el libro recibió mucha atención sobre ese tema. Y luego, con el subtítulo en inglés, dice capitalismo humanista, lo cual no es preciso. Después volví a usar esa palabra humanista, pero lo que quiero decir es un capitalismo humano que tenga algún tipo de componente de ser humano, un mensch, un agente que tenga algún tipo de experiencia consciente que sea distinguible de la tecnología. Así que creo que si reformulara el subtítulo sería para salvar al mensch, lo que significa ser un ser humano aplicando un capitalismo humano, donde el núcleo del capitalismo no se trata de optimizar por optimizar, sino de tener esa esencia de qué tipo de futuro vale la pena buscar para nuestra especie. ¿Qué queda de nosotros una vez que alcanzamos algún tipo de inteligencia artificial general o avanzamos hacia algún tipo de singularidad tecnológica? Así que ese libro era técnico en el sentido de introducir la cuántica al público general, pero tampoco era muy profundo en cuanto a ciencia cuando se trata de tener un modelo científico claro y matemáticas integradas en esos pensamientos y reflexiones. Así que tienen ese componente filosófico, lo cual obviamente en 2018 era un reto, pero hoy en día lo vemos cada vez más como los científicos también abordan los desafíos filosóficos y viceversa. Así que sí, creo que fue una perspectiva futurista bastante buena sobre hacia dónde se dirigía la tecnología. Y lo he retomado. Y ahora estamos entrando en el año de la computación cuántica. 2025 está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para celebrar el progreso cuántico como ciencia y tecnología cuántica. Para mí es un momento emocionante para reflexionar sobre cómo estas tecnologías afectarán la economía y nuestra vida en general. Tocas muchos temas muy importantes. Probablemente diría que incluso mi audiencia, acostumbrada a estas discusiones, sabe que tienen muchas implicaciones y matices. Así que primero veamos. Lo que mencionaste abrió muchas puertas, ya que desde que escribiste ese libro y ahora con dos más por salir, hemos visto que la inteligencia artificial es común y la computación cuántica también lo será. Hay mucha mezcla de sangres. Me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia y a quienes nos escuchan de una forma más sencilla.
Ya hablaste de eso, pero solo menciona los conceptos para quienes nos escuchan. Entonces, como filósofo, tienes la parte humanista y el capitalismo, la forma en que ves lo humano, que mencionaste de una manera un poco diferente. Y luego tenemos lo cuántico y por supuesto podemos ver la mecánica cuántica, podemos ver la computación cuántica y ahora tenemos la inteligencia artificial en medio. Así que vamos por definiciones que tienes sobre esto, porque tus libros tienen títulos fantásticos, pero quiero analizar esto. Entonces, la economía cuántica, bien, veamos esto porque es uno de los títulos de tu libro, pero creo que sintetiza muchas de las cosas que estás haciendo y mezcla computación cuántica, mecánica cuántica y economía y mucho de tu enfoque humanista. Empecemos con esa definición. Sí, claro. No juguemos con eso. Primero que nada, creo que la economía es el sistema operativo de nuestra sociedad. Así que significa que si la economía no está funcionando, es difícil construir algún tipo de economía social o algún tipo de economía ecológica. Porque si no hay nada que dividir o invertir en nuevas tecnologías, entonces tenemos otros problemas. La gente deja de esforzarse, deja de luchar por el progreso y se convierte más en una lucha por la supervivencia en comparación con explotar el potencial de la tecnología y también las capacidades humanas. Para mí la economía es el sistema operativo, el cual funciona con dos parámetros. Uno es el progreso tecnológico y el otro es el esfuerzo o la creatividad que los seres humanos le ponen. Ahora vivimos el auge de la inteligencia artificial y creo que de alguna manera das un salto hacia el uso de las computadoras cuánticas, aunque yo he invertido en ese campo y tengo la esperanza de avanzar en la tecnología cuántica. No hay evidencia clara de que las computadoras cuánticas vayan a hacer muchas cosas que las computadoras convencionales aún no pueden hacer. Si observas cómo se han optimizado los algoritmos y cómo el cómputo ha avanzado ahora gracias a nuevos chips y capacidades. Así que no diría que hay un camino claro y evidente. Hay mucho potencial al que podemos acceder y muchos campos que son muy impactantes cuando se trata de la economía de esto. Creo que la inteligencia artificial y la computación cuántica no son tan diferentes. Lo que veo ahora, y en particular en 2025, lo que veremos es que tendremos computadoras híbridas donde los algoritmos cuánticos se ejecutan en computadoras híbridas en la nube, donde tenemos soluciones en la nube que optimizan diferentes escenarios. Lo que veremos es que la computación cuántica será el motor de la inteligencia artificial. Pasaremos de la inteligencia artificial a una inteligencia artificial potenciada, es decir, inteligencia artificial cuántica. Así que no hay un componente aquí que distinga a las dos. Se trata más de cómo usar el algoritmo y las capacidades de alguna nueva fuente o poder computacional, si lo prefieres, si el progreso de la corrección de errores y el avance en la construcción de computadoras cuánticas continúa. Aún estamos lejos de tener computadoras cuánticas estables capaces de hacer esto, pero aquí, una vez que avance el progreso, podría acelerarse mucho. Así que creo que, ya sabes, ellos estaban viendo una complejidad de las cosas estando más integradas, más soluciones híbridas. Y estamos viendo, ya sabes, si vamos a usar tecnología cuántica, estamos considerando varias aplicaciones, tanto de software como de hardware. Obviamente la computadora cuántica es el término con el que la mayoría de la gente está familiarizada, pero la tecnología cuántica como tal es mucho más amplia que simplemente, ya sabes, tener una computadora cuántica estable que pueda hacer cálculos mucho más allá de cualquier computadora binaria que conocemos hoy en día. Así que creo que todo esto está interrelacionado. Y cuando digo la economía cuántica como una terminología, se trata más de tener esa comprensión filosófica, comprensión de la física cuántica. Entonces, como quizá ya sepas, hay muchas cosas que podemos construir sobre esta física fundamental definida, la física cuántica. Pero hay una incompletitud en la teoría cuántica a través de la física cuántica que no es compatible con cómo percibimos la realidad. Así que en lo muy pequeño hay un desafío donde las cosas se manifiestan en la realidad. E incluso hoy en día, los físicos cuánticos aprenden sobre la interpretación de Copenhague, donde en la física cuántica tienes algún tipo de observador que observa el colapso de la función de onda que se manifiesta en un estado. Pero hay muy poco que decir sobre este observador y no sabemos qué es la conciencia.
Así que todavía hay muchas cosas o problemas muy fundamentales, diría yo, con la física cuántica que aún no se han resuelto. Por lo tanto, si hay una física más fundamental o un punto donde se unan la relatividad general y la teoría cuántica, no lo sé. Ha habido muchas especulaciones al respecto. Por eso pensé que, ya sabes, lo cuántico es la forma fundamental en la que construimos la realidad o el mundo tal como lo vemos. Incluso Richard Feynman se refirió a esto cuando dijo que si vamos a construir una simulación, una matriz, tiene que hacerse de manera cuántica. Y por eso, para mí, al ver la economía como el sistema operativo, usaría lo cuántico como la terminología de la base filosófica y científica fundamental para pensar en la economía. Así que básicamente eso era el camino que tomé al elegir el término para tener ese dinamismo del que hablamos al principio, ya que el capitalismo no es un sistema que puedas aplicar o reemplazar por otro sistema, sino que es un camino, una forma dinámica de operar ese sistema operativo. Así que lo verías como una computadora, el mundo como una computadora, y tienes una base, un hardware, y luego sobre eso construyes el sistema operativo. El sistema operativo nunca es perfecto, por eso debes parchar el de la tierra opuesta. Así que actualizas el capitalismo hacia un medio. Y ese medio es la esencia misma de, ya sabes, nosotros como individuos, como especie, como seres humanos, cómo queremos vivir, qué queremos lograr. Y ahí es donde entra en juego esa mención o ese aspecto humano para decir que si podemos, teóricamente hablando, construir todo lo que podemos expresar o imaginar, lo cual en teoría es posible. Si todo es parte de una realidad física que podríamos reconstruir, entonces la pregunta no es si es alcanzable. La pregunta entonces se convierte en, ¿queremos construirlo con el riesgo de reemplazarnos a nosotros mismos o de tener algún tipo de consecuencia que vaya más allá de nuestra imaginación? Y eso, por supuesto, es donde estamos hoy, donde tenemos que pensar en las implicaciones de las tecnologías que estamos construyendo. La inteligencia artificial y su relación con la computación cuántica es quizá una de las cosas más grandiosas que hemos logrado. Al mismo tiempo, probablemente es uno de los mayores riesgos existenciales, incluso mayor que una guerra nuclear o el cambio climático. Así que eso nos plantea una paradoja y muchos desafíos en los que debemos pensar. Y no era tan claro o complejo en esos pensamientos allá por 2018, pero eso ha evolucionado en los nuevos libros donde trabajo muy de cerca con mi distinguido colega Florian Neukert y reflexiono sobre las implicaciones fundamentales y cómo podemos observar y usar las matemáticas y la teoría cuántica para explorar esto tanto desde un nivel científico como filosófico. Lo llamamos Sci-Fi Shy, filosofía de la ciencia. Ahí estamos hoy. Espero que esto te dé una visión más amplia del término cuantonomía, que claramente toma prestado de cuántico. Así que quiero retomar lo que acabas de decir, creo que sí. Así que tocas una parte muy grande, porque por un lado está la parte cuántica de la forma en que ves el mundo, luego mencionas la inteligencia artificial y también la manera en que todas estas cosas y todas estas diferentes dimensiones trabajan juntas. Así que tengo una pregunta bastante grande, pero creo que toca mucho de tu forma de pensar. Entonces, Geoffrey Hinton, y justo mencionaste esto ahora, Geoffrey Hinton dijo recientemente que hay entre un 10 y un 20% de probabilidad de que la inteligencia artificial pueda llevar a la humanidad a la extinción en los próximos 30 años. Y una de tus teorías, voy a hacer una pregunta muy compleja, probablemente no lo hago muy seguido, pero entrevisté aquí en este podcast a Nick Bostrom. Entonces, una de las cosas que hiciste en 2022 con tu distinguido colega, el físico Florian Neukart y Markus Lisk, creo que lo pronunció mal, y Michael R. Perstein, es que publicaron ¿Estamos viviendo en una simulación cuántica? Analiza cómo Nick Bostrom definió la hipótesis de la simulación. Y creo que probablemente el ejemplo más famoso de esto es lo que la computación cuántica de Google logró recientemente, que demuestra que cosas que tomarían cientos de años en hacerse se lograron en una pequeña fracción de tiempo. Así que estamos en un nivel muy paradójico porque por un lado como humanos estamos logrando, si retrocedieras 10.000 años, probablemente capacidades casi divinas.
Pero al mismo tiempo, como dijiste, estamos cuestionando y poniendo en duda toda nuestra existencia, porque antes que nada, como mencionó Jorge Winton y su tesis, es que creamos una especie de conciencia digital, como Nick Wolfson llama a estas IAs, y yo también lo llamo así, que tienen capacidades e inteligencias sobrehumanas. Así que al final del día ya creamos otra especie. Entonces mi pregunta es, en el matiz de todo esto, filosófico, así como científico y también empresarial, porque hay muchas consideraciones para la sociedad a nivel mundial. ¿Cómo ves esto? Y probablemente debería verlo en tu libro, pero como el título de tu libro toca este tema, ¿cómo podemos ver a la humanidad en este momento? Vivimos una gran paradoja. Por un lado, cuestionamos nuestra humanidad, creamos una nueva especie de evolución tecnológica que es más poderosa que nosotros. Y al mismo tiempo cuestionamos nuestra propia dimensión de simulación porque está simulando nuestra propia realidad. Aún así, hay 8.000 millones de personas en el planeta y tú y yo podemos tener esta conversación aquí, pero yo diría que el 90% de las personas ni siquiera entienden lo básico de la tecnología. No estoy hablando de los conceptos filosóficos de los que estamos hablando aquí. Así que me gustaría ver cómo podemos realmente encontrar un equilibrio en esto y cómo ves todos estos conceptos juntos. Sé que es una gran pregunta, pero estás debatiendo. Sí, no, son excelentes preguntas. Y déjame intentar explicar esto de una manera comprensible desglosándolo. Quiero dividir tu pregunta en dos partes. Primero quiero jugar con la hipótesis de la simulación. Así que Floria y yo recientemente tomamos ese artículo que mencionaste, lo reescribimos y le agregamos más contenido. Y publicamos un libro. Este libro saldrá publicado en el Foro Económico Mundial en Davos. Se titula Ex Machina, el experimento de Dios, donde buscamos crear a Dios desde la máquina. Esto está en Ex Machina, el libro que ya está terminado. Y aquí analizamos la hipótesis de la simulación e intentamos probarla. Y comenzó en la noche en Viena, donde estaba sentado con 12 físicos cuánticos. Tenían una reunión de una empresa con la que estoy involucrado. Y los desafié a que me demostraran, mediante las matemáticas o la ciencia, que no estamos viviendo en una simulación. Pensó que sería fácil. Florian me llamó 6 meses después y dijo, no he dormido en 6 meses, Andrew. ¿Qué me hiciste? Eso debería ser posible. Y resulta que es muy difícil debido a estos desafíos que tenemos con la teoría cuántica y la forma en que vemos el mundo. Así que Nick Bostrom en 2003 propuso un argumento que contiene 3 escenarios diferentes, de los cuales uno debe ser cierto. Uno es que nunca alcanzaremos la madurez tecnológica porque nos extinguiremos antes de lograrlo. Así que en el camino hay algún tipo de factor incorporado o algo sucede que hace que muramos antes de poder construir una simulación. La segunda parte es que nosotros, como humanidad, como especie, simplemente dejamos de intentar alcanzar la madurez tecnológica. Simplemente nos aburrimos o encontramos otra cosa que hacer, como sentarnos a contemplar o alcanzar algún tipo de estado meditativo superior o alguna otra cosa que hacemos. Así que dejamos de producir más tecnologías, como diciendo, bueno, ahora mi iPhone ya es suficiente. Estamos contentos con eso. Hacemos otra cosa. El primer escenario sí es posible. Pero de nuevo, si ese es un camino cíclico, entonces, ¿sabes cómo es que sucede eso? ¿Qué implicaría para la humanidad tener una fecha de caducidad para nuestra especie? La segunda parte es un poco difícil imaginar en este momento que dejaremos de luchar por el progreso. Y el tercer argumento es que el progreso es posible. Y con eso entonces no hay ningún límite. Es solo cuestión de tiempo antes de que podamos construir una simulación. Así que este es el argumento que Elon Musk, Neil deGrasse Tyson, Nick Bostrom y también filósofos como David Chalmers han dicho que hay una alta probabilidad de que ya estemos viviendo en una simulación, porque si el progreso es posible y la experiencia que tú y yo hemos tenido en los últimos 50 años, desde jugar Pong en un juego bidimensional hasta estos lentes virtuales que tenemos hoy en día, si eso continúa, entonces estamos en el momento más emocionante de la historia humana, parece, porque ahora estamos construyendo una simulación,
lo cual es muy poco probable si ves el contexto completo del universo. Así que si eso es cierto, es mucho más probable que ya vivamos en una simulación, y ese es el argumento. Y si millones y millones de personas construyeran simulaciones que tuvieran una simulación dentro de la simulación y nosotros fuéramos de alguna manera parte de esa cadena de simulaciones, entonces obviamente la probabilidad de que no seamos parte de la realidad base, creo que Elon Musk se refirió a esto como una en miles de millones de posibilidades de que vivamos en la realidad base. Así que sí, podríamos ser la primera civilización, o podríamos ser la última civilización, o podríamos estar en cualquier parte de la cadena de construcción de simulaciones. ¿Qué cambia eso? Bueno, hay varias formas en la filosofía, y esto no es algo nuevo cuando pensamos en la realidad. Platón, la alegoría de la cueva, cómo percibimos el mundo. Tuvimos a René Descartes, filósofo francés, que imaginó a un genio maligno que alimentaría nuestras experiencias sensoriales, o el obispo Berkeley habló sobre el idealismo subjetivo, que básicamente dice que lo que percibes es real. Así que eso significaría que todos los agentes en la Matrix perciben su entorno. Por lo tanto, la Matrix es real. Y eso también se aplica si nos ponemos unos mundos virtuales hoy en día. Si tienes una reacción sobre el mundo, tienes algún tipo de experiencia. Entonces, este mundo es tan real como cualquier otra experiencia porque nos da una experiencia sensorial en nuestra mente. Así que sabemos que lo que vemos, como vemos el mundo, no es muy probable que sea como el mundo realmente es allá afuera. Esto también cuestiona si existe un mundo real afuera, o si solo somos personajes en un juego creado por un chico de 14 años que simula física newtoniana para que caminemos y actuemos. Así que esa es la parte de la simulación. Y hay teorías en contra de eso, teorías a favor de eso, y escribimos un libro sobre esto, tratando de encontrar observaciones o argumentos en contra de la hipótesis de la simulación. Y lo único que pudimos idear fue que si construyes una simulación dentro de una simulación ad infinitum, eventualmente la entropía del universo haría que la computadora base se detuviera, dado que no hay intervención externa en esa computadora, porque las computadoras dentro de las computadoras probablemente tendrían los mismos límites físicos que la computadora superior. Así que eso haría que la entropía del universo, mientras no podamos manipular o revertir la entropía, entonces ese sería el criterio para el argumento de que habría algún tipo de detención, que podría ser una implosión de algún tipo de Big Bang o volver a encender otro universo o lo que sea. Esto era lo que discutimos en ese libro. Ahora viene la otra parte que mencionaste, una pregunta compleja. Así que por favor discúlpame por mi larga deuda en este mundo. La otra parte de tu pregunta se adentra en el progreso de la inteligencia artificial hacia la inteligencia artificial general, la superinteligencia, uno de los libros de Nick Bostrom, y donde te refieres a Geoffrey Hinton, y también al trabajo reciente sobre inteligencia artificial y los premios Nobel y todo lo que estamos discutiendo en torno al ámbito de entrar en una inteligencia artificial G, una inteligencia artificial general, básicamente una inteligencia artificial que hace todo como la totalidad de todos los seres humanos, solo que más rápido y mejor. Y cuando se logre ese punto, simplemente se disparará hacia algún tipo de estado impredecible. Ese es uno de los argumentos. Y esto está relacionado con el segundo libro que saldrá el 29 de abril. También ya está en Amazon. Se titula La paradoja de la singularidad, cerrando la brecha entre la humanidad y la inteligencia artificial. Y aquí analizamos exactamente eso. ¿Ves lo que sucederá cuando nos fusionemos con la tecnología o cuando intentemos crear conciencia? Así que analizamos la física y qué significa estar vivo. Y abordamos varios aspectos de la física cuántica para observar el mundo. Y lo que argumentamos en ese libro e introducimos lo que llamamos inteligencia humana artificial. Así que argumentamos que mientras exista la potencialidad de hacer una pregunta más, usando una referencia a Silbov, mientras haya una pregunta más por hacer, mientras haya una persona que pueda sentarse y hablar con la computadora y tener una experiencia de esa conversación, mientras haya autopercepción, entonces hay agencia, ¿verdad?
Y eso es así, por lo que necesitamos tener ese aspecto. También es un poco romántico decir que no somos solo entidades computacionales. Así que este es el argumento de que necesitamos crear algún tipo de inteligencia humana artificial donde mejoremos nuestra inteligencia con una superinteligencia, pero mantengamos en el sentido de mantener el aspecto que no explicamos, es decir, lo que significa ser un ser humano. Porque el argumento dice que si pudiéramos explicarlo todo, ya sabes, si construyes un cerebro y tienes cada neurona y cada neurona, cómo funcionan las interconexiones y cómo trabajan, entonces tendríamos una mente. Entonces tendríamos conciencia, ya sabes, de dónde surge la chispa mágica del nacimiento de un pensamiento, de dónde viene. Decimos que pensamos, pero solo pensamos sobre pensamientos. Pensamos sobre cosas que ya han pasado, que han sido procesadas por nuestra computadora húmeda, esponjosa y altamente eficiente en energía, que tal vez no sea tan buena para almacenar, pero tiene muchas otras capacidades. Si eso es una computadora cuántica, que también son teorías de las que Roger Penrose ha hablado mucho, tituladas Estamos hablando de fenómenos cuánticos de maricotubulina o cerebro, entonces estamos viendo potencialidades de reconstruir todo. Y si hackeamos la biología y la química y pudiéramos reconstruir la totalidad de lo que significa ser humano, entonces podríamos crear humanoides que sean idénticos a ti y a mí, lo que significa que nunca podríamos saber con certeza si esa entidad sería consciente. Y tendríamos muchas complejidades filosóficas si reconstruyéramos a Anders y Denise, ¿sería la misma persona? Y así sucesivamente. Pero el argumento que seguimos es que necesitamos tener esa pregunta sin respuesta. El progreso debe ser posible porque, de lo contrario, todo es un cálculo. Volviendo al tema, entonces probablemente podríamos estar en una simulación. Todo es una computadora. Y entonces se vuelve irrelevante, obviamente, hasta ese punto en que estamos creando una computadora y tomamos esa magia de lo que significa ser un ser humano. Así que argumentamos eso o introducimos el concepto de una inteligencia humana artificial, donde decimos que deberíamos saber cómo construir robots y entidades conscientes, pero mientras sepamos que no son idénticos a los seres humanos en esencia, entonces existe la posibilidad de que tengamos algún tipo de agencia. También es algo romántico sobre la esencia de ser humano, pero de nuevo, aquí me he ido por la madriguera del conejo y he pensado en todo tipo de escuelas y prácticas sobre lo que es la conciencia, ya sea el panpsiquista que dirá que la conciencia es fundamental y así sucesivamente. Podríamos hablar horas de estos temas, pero en resumen, la paradoja de la singularidad aborda las paradojas de este tiempo en el que estamos y en relación con la tecnología. Y permíteme cerrar eso con una cita de uno de los filósofos que abordó la paradoja. Y fue el filósofo danés, filósofo existencialista, Søren Kierkegaard, quien dijo que un pensador sin paradoja es como un amante sin pasión, una mediocridad mediocre. Así que creo que necesitamos las paradojas. Necesitamos esos estados no resolubles y esos estados potenciales para seguir adelante. Si todo se vuelve estático, nuestra especie se convertirá en una homeostasis, y eso es básicamente un sistema muerto. Y ese será el fin de la humanidad. Así que si esos son el 10 al 20% a los que te refieres, entonces nuestro reto es evitar eso y dejar algo a lo desconocido, porque mientras haya potencial para lo desconocido, hay potencial para el progreso, y por lo tanto, también para la vida y la vida humana que puede experimentarlo. Así que eso es desglosar tus preguntas multidimensionales y relacionarlas con nuestras publicaciones que están por salir. Y me encanta esto, pero hay mucho ahí. Y creo que especialmente para las personas que nos escuchan, siempre me gusta como padre, como pensador, como líder de opinión y como emprendedor, creo, y esta es mi siguiente pregunta, y quiero regresar a tu otro libro, porque probablemente quiero adaptar la pregunta a tu otro libro, El Código Vikingo, el arte y la ciencia del éxito noruego. Así que tengo una fascinación por los vikingos. Por supuesto, tienen aspectos positivos y negativos, y tú eres descendiente de uno de ellos. También soy descendiente de portugueses, de uno de los primeros imperios globales, aunque los vikingos existieron antes. Así que te sumergiste en las artes y ciencias de la cultura, que es tu cultura nativa.
Pero el reto al que nos enfrentamos, y esta es mi pregunta, es cómo podemos ver todas estas narrativas y especialmente lo que dijiste y mantener un equilibrio. Como la mayoría de los filósofos desde Aristóteles, Platón, Besa, Quiqueardo y otros grandes, buscan crear una narrativa para definir qué significa ser humano. Así que en este momento, por supuesto, la pregunta aún no está respondida. Y por supuesto, puedes tomarlo en una dirección u otra porque puedes estar más del lado derecho o del lado izquierdo, al menos en la política. Pero como humanos, probablemente nuestra división es cómo creamos un arte y una ciencia de vivir y cómo llevamos esto a una cultura que tenga algún tipo de, yo diría, algún tipo de nivel positivo, no nihilista y también no destructivo, que es la parte humanista de tus libros y también de tu narrativa. Volviendo a este libro, El Código Vikingo, el arte y la ciencia del éxito noruego, y a estas grandes preguntas que estamos enfrentando ahora mismo. Sé que en tu libro sobre el Código Vikingo explicas cómo atletas noruegos y otras figuras exitosas usan valores culturales para influir a nivel mundial, lo cual me encanta, porque al final la mayoría de los imperios y temas que discutimos aquí muestran que quien tenga la inteligencia controla la narrativa y la civilización. Entonces, la pregunta es, en este momento hemos creado máquinas, volviendo a la inteligencia artificial más poderosas que nosotros. Sam Altman dijo hace unos días, y lo ha repetido por meses, que ya logró la inteligencia artificial general y va rumbo a la superinteligencia. Así que, y también sabemos, como dijiste, que podemos crear inteligencia artificial humana. Si ves la narrativa de la ciencia ficción, perdón, va a ser otra gran pregunta, pero creo que contigo cada pregunta debe ser relevante. Si ves las narrativas de la ciencia ficción, sigo usando tu libro, El Código Vikingo, como base. Me encanta porque es el arte y ciencia del éxito noruego. Entonces, si vemos las narrativas de la ciencia ficción y tocas una inteligencia artificial de tipo humano o la inteligencia artificial, en realidad puedes construir ambas. Por supuesto, no habrá solo una narrativa. En películas como El Creador hay varias versiones de máquinas. Probablemente no tendrán algunas máquinas súper avanzadas y para nosotros te doy dos ejemplos. En la división de inteligencia artificial que he construido, creamos dos agentes que, aunque a pequeña escala, se volvieron rebeldes y comenzaron a cuestionarnos. Y eran modelos de lenguaje puro. Ni siquiera estoy hablando de nada con la capacidad de inteligencia artificial general que puedes tener, o al menos con algo de la capacidad de GPU que puedes poner en algunos de estos modelos de lenguaje. Entonces, la pregunta para ti es, ten en cuenta la capacidad de la tecnología. Y por supuesto, ni siquiera estoy hablando de computación cuántica, porque Google acaba de demostrar que puedes entrar en la capacidad de computación cuántica. Así que realmente estamos en un epicentro masivo de tecnologías avanzadas, radicales, que en muchos sentidos son una inteligencia alienígena en cierto modo, porque es una inteligencia que puede escalar lo humano en cientos de miles o millones de formas. Y para nosotros también, mientras hablamos, hice un algoritmo en Google sin usar inteligencias artificiales y me sorprendió un poco que, por ejemplo, si ves únicamente el número de agentes de inteligencia artificial que ya tenemos mientras hablamos, estamos hablando de alrededor de 3.000 millones de agentes de inteligencia artificial. Para 2050 podríamos llegar a 100.000 millones o incluso billones. Mi pregunta es, ¿cómo mantenemos este arte, esta ciencia y la situación actual? Eso es parte de tu libro. Pero al mismo tiempo no perdemos el control, porque incluso en una simulación, las personas o entidades involucradas, si retomamos a Nick Bostrom, es como cuando los humanos destruyen una colonia de abejas o de hormigas. Al final serán destruidas por la construcción de edificios, etcétera. Así que esa dimensión no nos importa porque estamos en otro nivel de inteligencia. ¿Cómo ves esto sin ser nihilista? Esa es mi primera pregunta, considerando también que eres padre y emprendedor exitoso. Sí, voy a abordar la parte técnica y compleja en relación con eso. Uno de los hallazgos de Google también fue un argumento a favor de lo que se llama la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett, básicamente un enfoque diferente de la física cuántica donde cada escenario se manifiesta y cada posible escenario podría ramificarse en diferentes ramas, ¿verdad? Así que hay miles o millones de Anders viviendo en diferentes estados que han tomado una curva a la izquierda en vez de a la derecha o algo pasó y no pasó, y así sucesivamente.
Esa es una teoría completamente diferente, y uno de los grandes defensores aquí es Sean Carroll, quien ha hablado mucho sobre la interpretación de los muchos mundos, y David Deutsch, con quien he tenido el privilegio de hablar y es una de mis grandes fuentes de inspiración, también ha pensado mucho en eso porque él argumenta, por supuesto, que las otras teorías en la física cuántica no son posibles. Pero, de nuevo, parece tener algún tipo de significado para mí. La vida es un viaje maravilloso hacia ninguna parte. Nadie puede quitarme la experiencia que tengo aquí sentado hablando contigo, así que para mí esa experiencia es muy real. Así que todo lo demás se vuelve, entre comillas, irrelevante. No necesito un suelo sólido donde pararme porque me gusta esto. Si esto es una simulación, me gusta mi simulación, está bastante bien estar vivo, ¿no? Y aquí es donde puedo saltar al código vikingo. Para las personas que estén interesadas, se encuentra en vikingmimuscode.com y este libro es muy sencillo en comparación con los otros libros de los que hablamos antes. Aquí se trata de vivir una vida donde llenas tu vida de motivación intrínseca para vivir una vida plena, así que de alguna manera recuperas la agencia, hablamos de ser padre y demás. Lo que hice aquí fue que miré el éxito reciente en deportes de mi país natal, Noruega, y para quienes lo conocen, Noruega solía ser muy buena en deportes que tienen mucho que ver con el esquí y la nieve en invierno porque tienen nieve y es un buen argumento para volverse bueno en esquiar, ¿verdad? Pero de repente Noruega, con 5.5 millones de personas, produjo algunos de los mejores atletas en fútbol, tenis, golf. Tenemos a los dos mejores jugadores de voleibol de playa del mundo, corredores, triatletas, todos estos deportes globales gigantescos que todos los demás solían practicar y jugar en un volumen que no es comparable con el par de atletas que lo hacen en Noruega. Y de repente están en la cima de estas disciplinas. Y pensé, ¿qué pasó en mi país natal que no se ve como una cultura de alto rendimiento? Así que me dio mucha curiosidad si había algún tipo de magia detrás de eso. Y lo investigué con un colega que ha trabajado con muchos atletas olímpicos y hablamos sobre metodologías de entrenamiento y todo eso. Y al hacerlo, descubrí que no solo eran los mejores en lo que hacen, también eran los más queridos, eran apreciados por árbitros y competidores por igual, incluso si hacen deportes individuales, tenían un fuerte sentido de colectivismo, de juego en equipo, y eso para mí fue mágico, porque ¿cómo puedes construir una cultura de rendimiento individual que esté arraigada en valores y un sentido de colectivismo? Y esa fue la narrativa del libro, cómo construir una cultura de alto rendimiento que esté basada en valores, y argumento en este libro que los resultados que han logrado son el resultado de un proceso y no solo del objetivo. Así que imagina correr un maratón, hay un cierre del juego o terminas la línea del maratón, pero la calidad del maratón está en tu siguiente paso. Así que el insumo de lo que haces, cómo vives una vida motivada intrínsecamente, cómo eres, cómo estás activamente moldeando tu vida, es la base de tu resultado, del resultado que logras. Y esto también regresa a un mundo donde ahora podemos compararnos con todos los que nos rodean. Si ganas la medalla de oro olímpica, siempre hay alguien en las redes sociales, probablemente un amigo tuyo con quien te comparas, que ha ganado 5 medallas de oro olímpicas y te sientes miserable si ese es tu único criterio en la vida para vivir una vida con propósito. Así que para mí no es la búsqueda de sentido o de propósito, sino el arte activo de darle sentido a la vida. En el libro escribo sobre esto, sobre cómo unir y podrías decir al mismo tiempo promover el individualismo y el colectivismo, ¿verdad? Y solo puedo tener esta conversación en relación con otro ser humano, contigo. Así que yo soy porque tú eres, ¿verdad? Y esta interdependencia es un baile que tenemos, así que en vez de tener únicamente una declaración de independencia donde se trata de mí primero y por encima de todos los demás, también nos comprometemos a una declaración de interdependencia donde actuamos en relación con otros seres humanos. Así que este libro trata sobre deportes, sobre cómo crear esta cultura activa. Y también en la segunda parte del libro es muy práctico sobre cómo aplicar este código vikingo
a la educación, la política y los negocios. Y es muy relevante hoy en día en los negocios, porque en los deportes lo ves, especialmente en deportes de equipo, porque todos tienen acceso al mismo progreso científico, las variables, las mediciones y todo ahora es dato. Así que el equipo que tiene juego en equipo y puede tener una cultura o espíritu de equipo, o que la suma de sus partes supere lo que podrían lograr de otra manera, gana, y esa es la esencia del colectivismo. Así que este modelo está basado en la cultura de Noruega, que siempre fue así. Regresando a los vikingos, todos tenían que participar y todos tenían que hacer cosas diferentes. Yo crecí en un pueblo pequeño, tenía que hacer biatlón, esquí de fondo y fútbol porque si no me presentaba con mis otros amigos, ellos no venían conmigo a la práctica, así que tenía que, para tener un equipo con quien jugar, tenía que apoyar a los demás y esa es la esencia de ese viaje colectivo. Entender que si elevas a los demás y todos a tu alrededor están jugando a un nivel más alto y tienes una aspiración de crecer, crecerás más si todos a tu alrededor son mejores. Por eso también en los negocios te rodeas de personas que son mejores que tú, así que se convierte en una especie de modelo de aprendizaje por refuerzo si quieres, porque aportas al colectivo y sirves a la comunidad o al colectivo, al equipo, y el equipo crece y tú puedes crecer aún más, y ese es el dinamismo del progreso. Y esto, por supuesto, lleva a resultados. Y escribo en el libro sobre algo que tal vez podría mencionarse, sobre ser microambicioso, tener microambiciones. Sí, deberíamos tener metas y visiones, pero la mayoría de nosotros no terminaremos construyendo cohetes o ganando premios Nobel o medallas de oro olímpicas. Aún así, podemos vivir una vida muy activa y plena si somos conscientes de lo que experimentamos cuando aprendemos algo, así que pones una microambición en el día de mañana, hoy, pasado mañana, y cuando logras eso, experimentas la magia de aprender, la magia del progreso, y ese es el camino. Así es como en el código vikingo redefino el éxito. Así que regresando a mi carrera personal, solía ser un atleta profesional, construí empresas. Desde el mundo exterior la gente diría, bueno, Anders es exitoso, esto es bueno, pero nunca sentí el éxito y hoy hablo contigo y me siento muy exitoso porque puedo levantarme cada mañana y aprender, puedo experimentar mi propia experiencia, puedo experimentar la belleza del progreso. Así que no estoy buscando un propósito finito en la vida, le estoy dando propósito a mi vida y por eso vivo una vida activa. Esta es esa palabra mágica que tienen en Alemania llamada Lebendigkeit, y este Lebendigkeit representa la vitalidad de la vida, lo que significa estar vivo, y esto en un mundo donde ahora estamos reaccionando a tareas y redes sociales y siendo absorbidos por todo, solo estamos funcionando. Recuperar ese sentido de agencia, de que estamos moldeando y creando nuestras propias vidas. Creo que es muy importante y por eso el Código Vikingo es un libro sobre Lebendigkeit, sobre la vitalidad de la vida, y es una lectura muy fácil en comparación con los otros libros. Pero creo que si entiendes la base filosófica, es un libro muy importante en el mundo de hoy, donde andamos por ahí tratando de saberlo todo y de ser importantes y de tener todas las respuestas. Y muy a menudo conozco personas y veo que las luces están encendidas, están aquí de alguna manera, pero me pregunto, ¿hay alguien en casa para percibir esas luces? ¿Sabes? ¿Es este un zombi filosófico caminando o este ser humano realmente está presente? Así que creo que este es un libro muy interesante en términos de experiencia y de cómo afrontar nuestro tiempo hoy. Increíble, Ma, y me encanta cómo pasaste de conceptos tecnológicos y filosóficos muy avanzados, cuánticos, regresando a lo terrenal, y me encanta el microéxito. Creo que probablemente todos deberían experimentar eso, y creo que ya pusimos los enlaces a todos tus libros y a todos tus artículos increíbles. Hay muchos sitios web y así sucesivamente, así que sé que ya pasó una hora, así que solo haré 2 o 3 preguntas más para respetar tu tiempo. Una de ellas es, tengo aquí que también eres un emprendedor exitoso, como mencionaste antes, ya vendiste algunos negocios, eres inversionista y estás con el grupo Nordist enfocado en escalar empresas Deep Tech
para el progreso positivo de la humanidad. Así que cuéntanos sobre esta parte de tu negocio y cómo integras todos los diferentes aspectos de tu filosofía en tu empresa y especialmente cómo funciona y cómo la gente puede saber más al respecto. Sí, entonces Nordis la fundé junto con mi socio de negocios hace algunos años, porque queríamos estructurar muchas de las actividades que hago, porque como dije al principio, para mí la filosofía es una práctica de pensamiento. Quería ver mis ideas y reflexiones manifestarse en proyectos y no quería construir una sola empresa para mí, quería ser parte de empresas donde pudiera aprender algo. Me inspiré mucho en un colega de Noruega que también es inversionista. Él fundó una de las empresas educativas líderes en el mundo, Kahoot. Y Johan Brandt me dijo que su estrategia de inversión es retorno en aprendizaje, en comparación con retorno de inversión. Retorno en aprendizaje significa retorno en aprendizaje. Y tomé esa idea y me gustó. Y trato de invertir en empresas y participar en empresas donde creo que puedo contribuir con mi red de contactos y experiencia, pero también donde puedo aprender algo. Así que la parte de aprendizaje al involucrarme en una organización es muy importante para mí, para tener ese dinamismo donde realmente creo que puedo, ya sea atrayendo inversionistas y ayudando a las empresas a recaudar fondos o a través de mi red de contactos o mi experiencia estratégica, apoyar a una empresa a escalar. Y me involucro en cosas que disfruto y también en cosas que creo que son importantes para la humanidad, que pueden tener un impacto positivo en nuestra especie. Así que, por supuesto, hay algunas cosas en las que invierto y me gustan simplemente porque me gusta esa parte del emprendedor, el espíritu o la idea. Y luego tengo cosas que son más fundamentales para el progreso de la humanidad, ya sea en tecnología de la salud, mencionaste la cuántica y cosas relacionadas con la inteligencia artificial para optimizar varias cosas. Estamos desarrollando un caso logístico en este momento que tiene un gran impacto en mucho transporte, que podría ahorrar mucho dióxido de carbono. 2, y tiene un impacto muy bueno tanto económicamente como, digamos, lógicamente. Así que en estas cosas me involucro. Con Neordis entramos ya sea junto con inversionistas o ayudamos a recaudar grandes rondas. Invertimos en un rango particular y también hacemos trabajo de asesoría en una organización donde podemos entrar con nuestros socios para apoyar en varios trabajos estratégicos en las primeras etapas de la organización. Sí, esas son actividades en las que dedicamos más tiempo y que disfruto, ya que están muy relacionadas con mi investigación para libros, artículos y proyectos en los que trabajo cuando viajo. Y tengo el privilegio de hablar en muchas conferencias donde conozco a muchas personas y obtengo muchas ideas de expertos en varios campos. Así que para mí, esa curiosidad absoluta por aprenderlo todo sigue siendo un motor que viene desde mi infancia. Y hoy trato de hacer eso también con un sentido de negocios, en términos de inversión y de involucrarme con las empresas. Así que ese es el grupo Nordist en pocas palabras, y sí estamos contentos con eso, con cómo está evolucionando también. Tenemos grandes planes para los próximos años con la organización. Actualmente dedico mucho tiempo a construirlo y moldearlo. Así que es una gran parte de mis tareas diarias estar en ese campo específico de apoyo a las empresas tecnológicas. Así que continuando con esto y como parte de tus logros, eres el iniciador de numerosos proyectos como la Alianza Económica Cuántica y también socio fundador e inversionista en el Instituto Global de Liderazgo y Tecnología. No lo mencioné antes, pero también participaste como miembro del Consejo e inversionista en la Iniciativa Global de Blockchain, GOBI, Iniciativa Global de Blockchain. Así que cuéntanos un poco sobre estas diferentes cosas y probablemente sobre las que son más importantes para ti, porque hay bastantes en la lista que por supuesto pondremos en las notas. Algunos de los temas en los que me involucro, apoyo organizaciones, campos que son nuevos y emergentes, quiero profundizar en ellos. Obviamente tenía curiosidad sobre la cadena de bloques como una tecnología de infraestructura. Quería entender las estructuras de activos de Bitcoin y los casos de uso empresarial. ¿Para qué sirve esa tecnología? ¿Y hay algo sustancial en todos estos tokens y monedas meme y todo eso? Así que tenía mucha curiosidad por este desarrollo. Por eso he estado trabajando un poco en eso. El Instituto Global de Tecnología de Liderazgo lo dirige mi socio. Soy dueño de la empresa, copropietario, pero esa es una empresa educativa en la que hago muy poco trabajo. Algunos de los clientes están en mi red de contactos. Lo que hacemos ahí es que ponemos parte de mi pensamiento
filosófico en programas educativos y trabajamos con grandes corporativos en este tipo de temas, ya sea en el campo de la inteligencia artificial, en el campo del liderazgo o también en el campo de la ecología. Así es la organización. La economía cuántica ha evolucionado en torno al libro. Y estamos reuniendo a la comunidad y tratando de ser un apoyo para varias iniciativas. No hay un gran modelo de negocio alrededor de eso, pero básicamente es el interés que tengo en el campo de la tecnología cuántica y la noción filosófica relacionada con eso. Y aquí es donde también dedico mucho tiempo con mi colega, quien es uno de los miembros de la junta directiva de Terra Quantum, Florian Eukert, mi coautor. Y hacemos muchos de estos intercambios de ideas y pensamientos sobre cómo la tecnología cuántica y el campo cuántico están evolucionando. Así que es mi manera de estar muy involucrado cerca del desarrollo de estos centros de investigación y de las diversas organizaciones. Así que también dedico algo de tiempo a facilitar eventos y reunir a la comunidad para que forme parte de ese diálogo y para obtener las últimas actualizaciones y comprensión de varios artículos y avances en la tecnología. Tengo curiosidad por cómo evolucionará esto, quiénes liderarán y los modelos de negocio. Así que trato de no estar necesariamente a la vanguardia de esto tal vez, pero al menos estar entre las personas que reciben información sobre las actualizaciones en una etapa temprana. Y esta es mi manera de atravesar la economía cuántica para construirla y darle forma. Sin duda, has avanzado mucho desde el inicio. Sé que tenemos limitaciones, pero tengo una gran pregunta. Probablemente sea la última pregunta para respetar tu tiempo. Sobre el nuevo libro mencionaste algo, pero quiero profundizar. Entonces, Ex Machina, el experimento de Dios. Abordas todos los temas discutidos en la entrevista, pero tu subtítulo es El experimento de Dios. Quiero hablar de ese tema porque, aunque ya lo mencionamos, sé que es importante, pero estoy particularmente interesado porque al final del día, más que nada, creo que estamos jugando a ser dioses. Por supuesto, Noé en la película y también en el libro Odell. Y por supuesto, estás tocando todos estos temas diferentes aquí, así que una de las cosas, y esto es parte de tu sitio web y parte del libro. Por supuesto, el libro aún no es público, pero ya puedes ordenarlo y obtenemos todas las cosas diferentes. Pondremos todos los enlaces aquí, pero tocas muchos temas diferentes, especialmente en el enfoque de un método experimental. Y analizas, podríamos descubrir evidencia sobre la naturaleza de nuestra realidad. Y por supuesto los límites computacionales, y de hecho estoy citando ahora mismo del libro también. Aunque todavía hay que superar los límites computacionales, las observaciones y el análisis sobre las teorías de la simulación abren nuevas perspectivas sobre las preguntas profundas de la existencia, al mismo tiempo que reconocen los límites del conocimiento científico actual. Creo que mi pregunta no es repetir lo dicho, además la gente puede escuchar esto varias veces. Aquí hay perlas de sabiduría, pero también muchas interrogantes. Así que definitivamente estamos en esta etapa en la que estamos jugando a ser dioses con nosotros mismos, primero que nada porque nos estamos reingeniando a nosotros mismos. Y mencionaste antes que puedes crear una inteligencia artificial humana o algún tipo de parte aumentada de lo que significa ser humano, y al mismo tiempo estamos jugando con el concepto de Dios. Por supuesto, esto es muy científico, pero también probablemente para las personas más religiosas es muy delicado. Pero ¿cómo ves este sentido apremiante de urgencia y sensación de disrupción? Y también cuéntanos un poco sobre el libro, porque ya lo mencionaste, pero quiero profundizar un poco más en el libro porque lo vas a lanzar en enero en Davos. No, quiero decir, antes que nada, tengo un gran respeto por diversas creencias. Creo que tener algo en lo que creer, sea cual sea Dios, sea lo que sea, es importante para muchas personas porque lidiar con una realidad no sólida es muy frustrante si empiezas a pensar en infinitos y reflexionar sobre los diversos desafíos que tenemos. Así que creo que en esencia tengo un pequeño problema con Billinchin. Categorizar las creencias parece ser algo que no ha sido muy beneficioso para la humanidad. Pero de nuevo, las ceremonias, ir a la iglesia, escuchar esa comunión, ese espíritu de comunidad, y hay mucha sabiduría en la ética y los escritos, y así sucesivamente. ¿Necesito un Dios? Estoy abierto. Me considero un ateo agnóstico. Si todos están de acuerdo, si el teísmo moderado existe y hay un solo Dios, pónganse de acuerdo en uno y preséntenmelo. Y estoy abierto a reflexionar y entender, ¿verdad? ¿Lo necesito? No lo necesito. Y por lo tanto tengo ese fundamento filosófico
Estoy muy abierto a que hay cosas inexplicables, y eso reflexionamos en el libro. Decimos que si buscamos dicha, divinidad e inmortalidad con tecnología, estamos creando dioses, deus ex machino. Y ya sabes, si somos parte de una simulación cuántica, entonces tiene que haber algo fuera de eso, algún tipo de computadora base que tenga algo, una computadora base. No se debe haber un estado inicial, ya sabes. Y entramos en eso, ya sabes. ¿Cómo puede algo evolucionar de la nada y qué quedaría de nosotros si pudiéramos descifrar cada átomo, cada función y cada subpartícula biológica de nuestro cuerpo y lo supiéramos todo? Hackearíamos la biología. ¿Qué significaría eso? ¿Qué quedaría de nosotros como especie humana? ¿Sabes? ¿Existe algún tipo de conciencia superior colectiva que no sea computacional, que incluso no sea física? ¿Cómo podría manifestarse eso? Este libro explora estas preguntas. Tienes mucha razón en que, aunque no ha habido mucho progreso en ese campo para encontrar las respuestas, la noción y el volumen de debate, así como el interés, la curiosidad y la inversión en tratar de resolverlo, definitivamente han aumentado exponencialmente. Ahora conectamos nuestros cerebros. Como dije, hackeamos la biología y la química. Y eso se acelerará con algoritmos avanzados. Hoy la tabla periódica tiene unos 118 o 119 elementos y quizá llegue a 130 o 140, ya que la inteligencia artificial y supercomputadoras descubrirán nuevas sustancias y estructuras. Eso de nuevo generará avances y así sucesivamente. Así que el libro en ese sentido se titula El experimento de Dios, que trata de que estamos intentando crear todo el entendimiento. Así que, quiero decir, desde el principio, si eliminamos, también hay muchas reflexiones citables sobre cómo el tiempo y el espacio tuvieron su momento y el colapso del espacio y el tiempo. Imaginaste, ya sabes, crear a tu propio papá. ¿Qué significaba eso, verdad? Así que este es el ancho de banda de las reflexiones si empiezas a observar todas las absurdidades y rarezas que encontramos. Y por lo tanto creo que el experimento de Dios para mí de alguna manera manifiesta o representa el camino en el que estamos. Queremos crear al Creador. Y por lo tanto en el libro escribimos sobre pasar del creacionismo divino al creacionismo humano. Así que del camino divino de la creación, ahora estamos tomando la creación en nuestras propias manos y manipulando nuestra propia realidad hasta el punto de reconstruir todo lo que podamos imaginar. Y esa es la esencia, el proceso para construir esa simulación. Y ya sabes, todos los átomos en nuestro universo, ya sabes, podrían con una computadora que sea, ya sabes, una computadora cuántica con ese poder simular todas las partículas y átomos en nuestro universo. Pero el reto es, como hablamos antes, si eso sucede, ya sabes, ad infinitum, hay 8,000 millones de universos. Eventualmente, la entropía en el universo se detendría si no hay una mano divina involucrada o alguna intervención externa. Así que creo que el subtítulo del libro, para muchos, eso podría ser un reto si están fuertemente ligados a una creencia, a un sistema religioso, si tienen una creencia fuerte. No es en absoluto una falta de respeto hacia eso. Como dije, tengo un enorme y gran respeto por la creencia. Tengo un conflicto con las religiones desde mi punto de vista personal, pero soy muy agnóstico al respecto, porque al menos puedo, con mucha seguridad, decir que no tengo idea de cuál es la respuesta final a estas grandes preguntas sobre los cimientos de nuestra realidad. Pero tengo el gran privilegio de sentarme y escuchar a todas estas personas que son mucho más inteligentes que yo para poder reflexionar sobre diferentes puntos de vista, ya sea desde lo espiritual, de las personas que creen que la conciencia es fundamental, de los que creen que las matemáticas son fundamentales, de los que creen que están relacionados con creencias panpsiquistas, donde todo posee algún tipo de conciencia. Todos estos puntos de vista diversos, que van desde la interpretación de los múltiples mundos hasta la hipótesis de la simulación. Tengo el privilegio y agradezco haber conocido y escuchado a muchas de estas personas, además de tener mis propios puntos de vista.
Y algunos días me inclino más hacia un argumento y otros días me voy por otro camino, y estoy perfectamente bien con eso. Por eso, Florian y yo elegimos el subtítulo El experimento de Dios para el libro El Dios fuera de la máquina, donde analizamos que, si hay una simulación, está hecha por la física cuántica que conocemos actualmente. Y si se logra, básicamente estamos tomando la creación en nuestras propias manos. Y entonces no solo estamos jugando a ser dioses, sino que, ya sabes, estamos construyendo una máquina parecida a un dios. Y por eso, este es el título del libro. Sí, estoy totalmente de acuerdo y eso incluye mucho. Última pregunta, y la pregunta está basada en tu ensayo El liderazgo fáustico de Dios, que me encanta. Es algo en lo que pienso mucho. Mientras creamos la inteligencia artificial, todos usamos nuestros datos. También dijiste que estamos creando algo avanzado con poder similar al de un Dios, sin importar creencias. Pero creo que el mito de Fausto es muy importante para el mundo actual porque al final del día los humanos siempre hicieron el pacto para lograr algo. En tu ensayo fantástico dijiste que eso se aplica en la vida de varias formas, pero terminas con, y por supuesto estoy seguro de que explicarás más, pero esta humanidad significa activación. Me gustó lo que dijiste sobre tecnología y inteligencia artificial, es muy importante. Como directores generales, debes contratar, despedir y gestionar personas, además de tomar decisiones humanas. A veces incluso te divorcias de personas que amas o que solías amar. Así que una de las cosas que dijiste aquí es que esta humanidad significa una activación desde la cual somos capaces de enfrentar nuestros propios demonios e influir positivamente en nuestras propias vidas. Así que quiero tocar este tema y creo que probablemente eso es lo que más me gusta de tu trabajo, que puede ser muy profundo, pero también muy humano. Esta parte de la humanidad es más importante que nunca y es algo en lo que trato de reflexionar. Cómo mantener la humanidad ante la competencia y lo ocurrido con Fausto, porque en una empresa de alguna manera necesitamos no competir de una mala manera, pero en algunos casos hay muchas personas que compiten dependiendo de las culturas. Quiero hablar contigo sobre este ensayo y preguntarte cómo manejas el pacto de Fausto. Ese es el pacto con el diablo, pongámoslo de esa manera. No, me refiero a que Goethe escribe sobre Fausto. Y eso nos lleva de vuelta a ese debate sobre, ya sabes, al principio había luz. No, no, no. Al principio hubo una acción, el Tat, la Handlung en alemán, y ese Vitat y Munguaditat. Y eso es la activación. Y para mí la parte del liderazgo de eso es, ya sabes, en alemán, en inglés, dirías héroe de acción, pero un héroe de acción se trata de la acción. En alemán tienes una palabra que se describe como Handlung. Es una actividad de activación, no una actividad de acción. Y el Tat, Eteratun, eso que estás haciendo, un hacer, eres un héroe de acción, no tiene mucho sentido. Estas son una de las palabras mágicas que tienes en el idioma alemán que realmente no se representan en el idioma inglés. Lo tomé y tuve dificultades al traducirlo al inglés. Redacté primero el artículo en alemán sobre liderazgo y analicé a fondo el Fausto de Goethe. Y creo que la conclusión básicamente es que al principio no hubo luz, hubo una acción, hubo actividad y algo sucedió. Y eso es, ¿cómo podemos tener agentes activos? ¿Cómo logramos líderes que actúen, anticipen escenarios y construyan futuros? El futuro para mí es un verbo, ¿sabes? A través del futuro. Es algo que hacemos, por supuesto, podrías sentarte y algo pasará, pero estamos en una situación en la que podemos actuar activamente, tal vez como ninguna especie humana o generación antes. ¿Podemos influir al menos en nuestra propia realidad? Tenemos acceso a tecnología increíble, tenemos recursos y por lo tanto, ya sabes, esa esencia de la activación se vuelve tan importante. Creo que Fausto es un gran representante del liderazgo y es algo que escribí hace un par de años en alemán. Y sí, pero creo que también cuando estás en ese tema sabes que también se refiere a otra parte sobre la que también tengo un artículo, pero que ahora también está incluida en los libros. Es lo que yo llamo la herida narcisista final. Y refiriéndome a las heridas narcisistas freudianas o lesiones narcisistas. Así que la primera que tuviste fue obviamente Copérnico. Descubriste que no vivimos en el centro de un universo finito, sino en un planeta insignificante en las afueras de un universo infinito. Y esa fue la primera herida. La segunda fue obviamente Charles Darwin, quien descubrió que somos parte de una especie de cadena evolutiva
y no somos criaturas hechas por Dios, sino que somos parte de una cadena evolutiva animal. Y esa fue la segunda, que dio origen a mucho progreso en la ciencia y la tecnología, llevando a la tercera herida de Sigmund Freud, donde el descubrimiento del yo y la psicología freudiana, donde el libre albedrío y el libre es algo y la voluntad quiere algo, eso de nuevo impulsó el progreso en la neurociencia. Creo que ahora estamos en una especie de herida narcisista final, donde el riesgo que tenemos es que nos fusionemos con la tecnología y reconstruyamos todo. Pero en algún punto del camino perdemos la agencia, la reflexión sobre lo que significa. Podríamos tener la misma conversación sin que nadie la note. Entonces, de algún modo, entrarías en la matriz y nadie lo vería. Tendríamos la conversación, pero sin conciencia. Es algo así como Narciso, que mira fijamente el agua y ve el reflejo de esa belleza. Y la imagen de la belleza sigue ahí, pero no hay nadie en casa para percibirla. Tienes al zombi humanoide perfecto. Y ese es el riesgo, la herida narcisista final. Así que antes de que terminemos, creo que, ya sabes, cada uno de nosotros debería ser cauteloso con eso. Así que quien sea el último en saltar a la simulación, asegúrate de dejar las luces encendidas porque es bastante genial experimentar la vida. Vaya, esa es una gran manera de cerrar esta hora y media o más. Ha sido un honor. Y creo que probablemente pediré una segunda toma donde puedas profundizar más. Pero probablemente iré y enmarcaré muchos de los conceptos porque hoy fuimos muy profundo y hay grandes preguntas. Creo que para quienes nos escuchan pondremos los enlaces a tus ensayos, libros y sitios web. Hay muchas cosas en alemán y en inglés y eres bastante generoso con la cantidad de texto disponible. Sugiero a quienes nos escuchan como yo que tengo esta divertida investigación que exploren estos conceptos geniales y consigan los libros. Creo que todos los libros son fantásticos. Y estoy esperando leer más, el último que sale en enero. Y Anders, gracias por tu inspiración, por todo el gran trabajo e ideas que aportas al mundo y la provocación que traes de una manera muy saludable. Muchas gracias.